Muy buenas tardes, hermanos. Hoy es miércoles, el 15 de julio. Hoy estamos en el libro de Génesis, capítulo 33 hasta 36. Vamos a cubrir 4 capítulos. Animo a ustedes a leer los 4 capítulos antes del estudio. Si quiere pausar y leerlos, va a ser de más bendición. Si no, después, si pueden tomar el tiempo de leerlo, va a ayudarles mucho. Hermanos, qué importante es el estudio de la palabra de Dios. Escuchamos el domingo en el último libro de capítulo de la primera carta de Timoteo, que las palabras de Jesús, la palabra de Dios es sanidad, es sana. La palabra trae vida. Entonces, estamos invirtiendo tiempo, poco tiempo, como 40 minutos los miércoles, un poco de más de una hora los domingos. Pero estamos considerando con cuidado lo que dice la palabra de Dios. Por favor, une tus hijos si puede cubrir con ellos los principios una vez más, tomando notas, anotar los puntos. Hoy hay como 4 puntos claves en los capítulos que vamos a estudiar. Recuerda, papá, mamá, somos sacerdotes y necesitamos ser fieles en enseñar la palabra en nuestro hogar. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por cada uno que está entrando el estudio conmigo hoy. Te doy gracias por tu plan para cada uno de ellos. Te doy gracias por tu plan por mi vida, mi familia. Padre, te pedimos que cada uno de nosotros seamos siervos de Dios, bendecidos, hijos bendecidos. Te pedimos, Señor, que nuestras familias sean salvas. Padre, tú eres fiel y nosotros podemos declararlo. Podemos tener esa buena profesión, como escuchamos el domingo. Queremos mantener una firme profesión de tu bondad y tu salvación. Padre, te pedimos que intervenga, Señor, en nuestras vidas. Padre, pedimos en esta tarde mente para entender, corazón entregado, recto para mantener y retener la palabra. Gracias, Señor, por la presencia tuya ahora con nosotros. Damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a apagar mi teléfono para no tener interrupción ahora. Vamos a leer en este momento la primera parte del capítulo 33 para darnos un buen comienzo. No vamos a poder leer todo. Dice Génesis 33, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo,
¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Quise leer esa primera parte porque en los capítulos anteriores miramos cómo Jacob había escuchado de la venida de su hermano Esaú con 400 hombres y su corazón estuvo lleno de temor. Pero uno mira el cuidado de Dios, la protección de Dios, algo que Dios había prometido a Jacob, protección, provisión y paz. Y en el capítulo 32, el capítulo comienza con un encuentro que tiene Jacob con dos ángeles. Y él nombró el lugar Campo de Dos, que hablamos la última vez. Tuvo un significado de una protección adelante y una protección atrás. Él de ese encuentro sintió el cuidado de Dios. Más tarde en el capítulo, él lucha con Dios. Y qué importante es, a veces es una lucha nuestra jornada de fe, pero qué importante que, aunque puede ser una lucha que tenemos, ese encuentro y esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y uno pregunta, ¿cómo es que uno puede luchar con Dios? Porque Dios lo permitió. Es la única razón. Jacob no tuvo la posibilidad de luchar en realidad con Dios, pero le agarró, como escuchamos el domingo en Timoteo, échale mano, dice Pablo a Timoteo, a la salvación, échale mano a lo eterno. ¿Qué quiere decir? Agárralo y no lo deja. Entonces Dios, para mostrarle y para dar una señal, le tocó en el muslo, en la parte entre la pierna y el resto del cuerpo. Y de ese punto en adelante, él cojeaba, él no pudo caminar bien. Fue una señal para recordarle del encuentro. Pero qué bueno es Dios. Y aquí él dice en el versículo 10, recibe los regalos, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Jacob tuvo miedo que su hermano, que antemano había anunciado que iba a matar a su hermano Jacob. Pero cuando mira esta vez a Esaú lo recibe con gracia, con misericordia. Y es un encuentro no de hostilidad o de violencia, pero es en realidad algo íntimo. Y los dos hermanos se abrazan y caen sobre el hombro el uno del otro y lloran. Y el punto de Jacob aquí con decir es como ver el rostro de Dios. La única forma que pudo describirlo es, mira la misericordia que he recibido, no lo merezco, y es como si fuera Dios mismo que me encontró. Jacob reconoció la parte de Dios en ese encuentro. Él había luchado, él había orado, él había pedido la ayuda de Dios. Y ahora su hermano llega y él reconoce la obra de Dios en lo que está pasando. Qué importante es en esta historia ver que aún en las condiciones más difíciles, en las circunstancias más difíciles, hay posibilidad de reconciliación. Y gloria a Dios, nuestro pecado ha causado
una tremenda división entre nuestro Dios y nosotros. Y la palabra nos dice que Dios responde con aún ira contra el pecado que es cometido contra su santidad y su justicia. Pero Él es tan misericordioso que ha hecho un camino para nosotros en Jesucristo. Y Jesús murió en nuestro lugar. ¿Y por qué uno puede ser reconciliado con Dios? También Dios puede hacer posible reconciliación entre también los seres humanos. Hoy día estamos en tiempos donde necesitamos reconciliación, necesitamos ver heridas sanadas entre diferentes grupos de personas, en diferentes segmentos de la gente de nuestra nación. Y sabe, sin Dios es imposible, pero con Dios la circunstancia más difícil, donde hay más amargura, donde hay traición, donde hay robo, que tuvimos en esta historia cuando Jacob tomó la herencia de su hermano por engaño. Pero hay reconciliación hermoso en esta historia y no podemos ignorar la parte que tiene Dios en esa reconciliación. Lo miramos otra vez en el final de los capítulos en 35, donde muere Isaac. Y los dos hermanos otra vez se unen. Nos muestra que hubo una comunión, ya un contacto entre ellos, y ellos juntos sepultan a su padre. Bueno, seguimos en la historia. Y hermanos, es necesario esta vez. En otros días vamos a leer capítulos, leer la porción completamente, pero tenemos que cubrir mucho tierra rápido. Les pido leer 33, 34, 35 y 36. Lee los 4 capítulos. Va a bendecirles y van a sacar más. Pero en el capítulo 34 tenemos la historia de Dina y su violación. Fue violada Dina por Sicam, un hombre en la tierra donde llegaron para vivir después del encuentro de Jacob y Esaú. Esaú fue a las montañas a donde vivía. Jacob fue a Sicam. Es un lugar que lleva el mismo nombre de ese muchacho que violó a la hija de Jacob. Es una historia muy triste, muy trágico, donde los hijos de Jacob toman en sus propias manos y ellos toman venganza por la violación de su hermana. Jacob revela a sus hijos se enojan y ellos engañan cuando viene el papá de Sicam a pedir perdón y pedir también la mano de Dina en matrimonio. El hijo de Hamor, Sicam, quiere casarse con Dina después de haber tomado a ella por fuerza y había violado a ella. Y los hijos, específicamente Leví y Simeón, hacen un acuerdo con los hombres de la tierra de esa área, de la ciudad de Amor. Y el acuerdo fue que si
pudieron entregar Dina a Sicam para casarse, sí, primero dijeron es imposible, es contra nuestras costumbres si ustedes no son como nosotros y no son circuncidados. Pero si ustedes, todos los hombres de tu pueblo, hacen circuncisión, que después vamos a entregar a nuestra hermana para que sea esposa de Sicam. Ellos van, el papá, Amor y Sicam, ellos van y hablan con los hombres de su pueblo, los convencen y todos los hombres del pueblo son circuncidados. La historia dice que el tercer día después, cuando estuvieron con inflamación, fiebre, recuperando, pero con mucho dolor, entró Leví y Simeón y ellos mataron a todos los hombres del pueblo. Fue un masacre que cometieron. Y eso fue muy grave en los ojos de Jacob, pero más que eso fue grave en los ojos de Dios. Ellos no buscaron la voluntad de Dios. Tantas veces hemos visto en Génesis cuando nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas de nuestra propia manera sin consultar a Dios, por nuestro instinto, por nuestro a veces ira, por todos los sentimientos, emociones, también nuestro razonamiento sin consultar a Dios resulta en tragedia. Lo hemos visto vez tras vez en las historias de Génesis. Y es lo que hace Leví y Simeón. La historia es importante por varias razones. Uno es que da validez a la verdad de la palabra de Dios. La palabra no esconde los pecados y errores de su pueblo, de sus héroes. Jacob es un héroe, es un hombre de Dios, es una de las figuras principales de nuestra fe. Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí muestra en su familia y va a mostrar en los capítulos que siguen más y más defectos y errores. Otra vez, ¿cuál es el punto que tenemos que apreciar? No son perfectos, pero han agarrado a Dios y ellos valoran a Dios y el camino de Dios. Pero no son perfectos y cometen errores y eso fue un grave error. Pero da validez, la palabra no lo esconde. La palabra, si uno iba a inventar fábulas, mitos, no va a revelar tanto defecto y error en los héroes. También nos muestra que Dios es justo. Dios usa instrumentos, pero no quiere decir que los disculpa de todo error, de su pecado. Su pecado tiene que ser, en realidad, enfrentado. Tiene consecuencias. Y este pecado tiene consecuencias inmediatas. Jacob tiene temor de los otros pueblos alrededor por la forma de tratar sus hijos, de vengarse de tanta fuerza. Y él tuvo pocos hombres. No fue como Esaú que vino con 400 hombres. Él tuvo pocos en comparación. Llega a ser fuerte y grande, pero en este momento él siente la debilidad, la vulnerabilidad. No sé si es bueno decir en español, vulnerability en English. Él sabe que está en peligro y Dios también revela que debe mudarse de ahí a Betel. Entonces hubo consecuencias, tuvieron que dejar su tierra y tuvieron que ir a otra tierra. Habían comprado esa tierra, pero tuvieron que sacrificarlo y mudarse. También
y no vamos a poder leerlo hoy, pero en 49, capítulo 49, Jacob, cuando pronuncia profecía sobre sus hijos, él profetiza sobre ellos. Sale que Dios juzga, Dios anuncia las consecuencias de esa violencia, ese masacre que hizo Leví y Simeón. Perdieron ellos entre los tribus bendición de Dios por haber cometido ese grave error. Entonces Dios es justo. Tenemos que mirar, hay lección para nosotros aquí, muy, muy importante. Si hay pecado en nuestras vidas, tenemos que tratar con ella, ello. No podemos ignorarlo, no podemos pensar que con tiempo Dios va a olvidar. Dios no olvida, nunca olvida. La única forma de tratar con el pecado es confesarlo y pedir perdón de Dios. Arrepentirse y buscar la forma de rectificar las cosas, los daños que hemos hecho. Dios en esas áreas nos ayuda. Uno no puede perdonar a sí mismo, tiene que ser perdonado. Dios proveyó el precio en la cruz del Calvario, aplica la sangre de su Hijo a nuestras vidas. Y Él nos da caminos, Él nos da instrucciones en cómo rectificar en muchos casos y hablar, pedir perdón, a veces pagar precio a los que han sido dañados. Tenemos que enfrentar el pecado en nuestras vidas. Y es mucho mejor, dice la palabra, cuando juzgamos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo y pasamos por el proceso de perdón y reconciliación con nuestro hermano o prójimo, que cuando ignoramos y dejamos en las manos de Dios. La palabra dice, deja las cosas en las manos de Dios. Es lo que tuvieron que hacer los hermanos de Dina. La venganza es mía, dice el Señor. No podemos vengarnos. Dios es justo. Dios va a juzgar todas las injusticias. Esa violación de Dina fue grave. Dios lo hubiera rectificado. Entonces hay mucha enseñanza en esa historia. En 35 llegan a Betel después de tener que huir y de escapar de Sichem. Y cuando llegan a Betel, Dios da instrucciones y Jacob edifica un altar en ese lugar. Dios ordena adoración. Entonces, tenemos el asunto otra vez de edificación de altares. ¿Qué hace uno en el altar? Ofrece sacrificio. En nuestro caso, ofrecemos sacrificio vivo. Nosotros presentamos a nosotros mismos en el altar de Dios. También en el altar uno adora al Señor. Pero la palabra hace bien claro que Dios es Dios celoso y no va a ser adorado como uno de nuestros dioses. No va a ser incluido como solamente uno más. Él tiene que ser el único Dios de nuestra adoración. Entonces, en 35, la primera cosa que hace Jacob es, él ordena a sus hijos. Escucha bien. Desde Mesopotamia, o no sé si lo dije bien, pero de la tierra de Abraham, recuerda que Raquel había sacado ídolos de su padre, Labán. También viviendo entre los de Canaán, parece que habían sido afectados. Y dice que los hijos de Jacob tuvieron entre ellos ídolos.
Jacob ordena, si quiere ver conmigo, en 35:2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros vestidos. Y hay una limpieza, hay aquí una purificación. ¿Sabe, hermanos? Nosotros nos consideramos personas de un solo Dios. Nosotros no somos politeístas, no creemos en muchos dioses. Pero sabe, cuando vivimos en una tierra pagana, una tierra, ¿cómo vivimos nosotros? Tan corrupta, sabe, nos afecta. Y a veces entra en nuestra vida competencia, entra en nuestra vida dioses, ídolos. Yo creo en nuestro día muchos han tomado el trono. Ellos mismos son Dios de su propia vida. Hay otros dioses que uno comienza a adorar. Mamón, el dinero. Miramos en Timoteo la semana pasada. Dice, raíz de todo tipo de maldad es el amor al dinero. Hay muchos ídolos que pueden entrar en nuestra vida y nosotros continuamente tenemos que preguntarnos, tenemos que examinarnos para ver si hay competencia para nuestro Dios. Trabajo, nuestras pasiones, nuestros logros, planes pueden llegar a ser competencia. Y el Señor nos guía a limpiar nuestra vida, limpiar nuestra casa, limpiar nuestro corazón. Tenemos que hacerlo antes de intentar adorar a nuestro Dios. Entonces, revela la muerte y vamos a transicionar ahora en la historia de José. Pero en esa transición, nosotros miramos la muerte de Raquel y la muerte de Isaac. Raquel tuvo otro hijo y en el proceso de dar a luz al hijo, ella cayó en salud y eventualmente muy poco después murió. Antes de morir, ella nombró a su hijo Ben-Oni y significa el nombre que le dio hijo de dolor, hijo de mis dolores. Ben-Oni o Ben-Onai. Entonces, gracias al Señor, Jacob tomó y cambió su nombre a Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha, perdón. Hijo de mi mano derecha. Qué importante, ¿no? Es en el nombre de uno. Refleja y reflejaba mucho en su día el carácter de la persona, cómo sus padres les valoraban. Entonces, aunque fue de gran dolor, porque recuerda que Raquel fue la esposa preferida. Cuando él hizo en línea en el capítulo 33 que miramos hoy, él pone por último, hasta pone Lea y sus hijos adelante de Raquel y José. ¿Por qué? Porque él quiso, si hubo peligro, ataque, si los 400 en lugar de recibirlos bien hubieran matado,
hubieran sido más aptos de escapar. Entonces, para Jacob es muy difícil aquí la muerte de su esposa, pero en lugar de culpar a su hijo, él mira la providencia de Dios y él hasta llama a su hijo un nombre muy querido, amado, mi mano derecha. Sabe, a veces con hijos hay mucho dolor, hay mucho sufrir para no solamente entregarles vida, pero también cuidarlos durante la vida. El Señor nos muestra que de verdad tenemos una opción en cómo verlo. Los hijos son bendición de Dios. Aún los hijos que son rebeldes, son difíciles, que no escogen el camino del Señor. Tenemos que ver la mano de Dios en el proceso y declarar que son para nosotros bendición de Dios. En la muerte de Isaac, dice la palabra que Isaac murió con 180 años, vivió muchos años. Los años son señal de bendición de Dios. Los siervos de Dios fueron muy queridos por su Padre Celestial y en la muerte de Isaac miramos unidad entre otra vez los dos hermanos, que eran rivales, que eran hermanos desde el vientre que luchaban. Gloria a Dios que la vida de cada uno de nosotros puede ser bendecidas por Dios y puede traer a la familia unidad. Debemos luchar para que nuestra vida sea bendición para todos. No quiere decir que no tenemos que hacer decisiones difíciles. Isaac había tomado decisión difícil y aunque fue engañado en la bendición, se quedó firme en la bendición que entregó a Jacob. Y Esaú aquí mira a su papá en el final con favor, porque fue un hombre de integridad, un hombre de Dios. A veces nosotros como padres tenemos que ser firmes, tenemos que tomar decisiones difíciles, pero todavía podemos ser padres que bendicen y ayudan a todos sus hijos y su familia. Recuerda que aún después de bendecir a Jacob, también Isaac, aunque parecía una mezcla la bendición que dio a Esaú, el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos, capítulo 11, que por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Entonces, papá, sea de gran bendición para sus hijos, sea líder espiritual, sea una roca para ellos espiritualmente, sea un papá que en tiempos difíciles confía en Dios y busca dirección de Dios en sus decisiones. Isaac no siempre fue perfecto, como nosotros tampoco somos perfectos. Él cometió graves errores, pero en el final miramos que murió de edad avanzada y bendecido. Y Dios también no va a olvidar no solamente tus errores y pecados, confiesa delante de Dios tus errores y tus pecados. Pídele perdón. Como Jacob, busca a Dios después de las tragedias, pero no suelta a lo eterno, no suelta, échale mano a la bendición de Dios, lucha
con Dios y los hombres y sea vencedor. Que el Señor nos ayude. No queremos perder, hermanos, esa grande herencia que tenemos en la historia nuestra. Esta es nuestra historia. Esta es la lámpara para nuestras vidas, pero también es la que da a nuestras vidas profundidad. ¿Dónde estamos en la historia de Dios? Si formamos parte de la herencia de Dios. Mira, en estas historias hay tristezas grandes. Hay hombres como Leví y Simeón que no valoraban, que no caminaban en los caminos del Señor. Hay hombres como Esaú, aunque prosperaba en esta vida, en la vida que cuenta, que es más importante, como nos dice en Timoteo, que hemos estudiado los domingos, el ejercicio corporal por poco aprovecha, pero el ejercicio de la vida espiritual mucho aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene valor en esta vida y la venidera. Como miramos otra vez el domingo, échale mano a las cosas eternas, no las cosas temporales, porque nada hemos traído a ese mundo y nada vamos a sacar. Si somos hombres ricos en piedad, gran ganancia es la piedad, dice el apóstol Pablo, con contentamiento. Sea contento en el plan de Dios, sea contento en ser parte de la herencia de Dios. Es lo que hemos visto en la vida de Jacob. Vamos a verle más en la historia de José, pero en las que siguen las enseñanzas, el énfasis va a cambiar a su hijo José. Pero no olvidamos estos hombres grandes, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son parte de nuestro linaje. Y en Jesucristo, ellos llegan a ser también nuestros padres de la fe. Que Dios les bendiga, les amamos. Miramos el domingo el principio de 2 de Timoteo. Va a ser otra jornada hermosa. Les animo a llegar. Pero antes de dejarles hoy, quiero dejarles con una oración. Y oren conmigo, oren por sus hijos, oren, hermanos, todos los días. No dejan de orar. Qué importante es. Padre, gracias por cada familia de Manantial de Vida. Gracias, mi Dios, por el plan tuyo. Y Padre, no queremos vivir esta vida sin poner interés y invertir la fuerza, la vitalidad, la vida que hay en nosotros, en las cosas eternas, en la herencia, Padre, que es mayor de lo temporal de esta vida. Padre, ayúdanos, concentrarnos, ayúdanos poner fuerza en lo eterno. Padre, encomendamos en tus manos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos. Y Padre, pedimos tu ayuda. Oh, qué tremendo es en estos 4 capítulos la presencia tuya, la providencia tuya, tu protección. Padre, pedimos hoy que tú seas nuestra provisión, protección y paz. Lo declaramos, lo profesamos, que Jesucristo es nuestro Señor, Señor de señores, Rey de reyes, y Él gobierna nuestras vidas. Y en Él somos más que vencedores. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor.
Gracias por mandar tu Espíritu Santo para vivir en nosotros como templos. Que el Espíritu de Dios nos llene de poder y sea glorificado nuestro Padre Celestial en cada paso y decisión de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo.